cómo se lo ha reorganizado la materia en la penúltima gran bolilla, ¿sí? La última es calidad de energía y armónicos, que es un tema que está de moda y que entiendo en lo que hace el plan de actualización de la materia se lo tiene que dar. Y esta es la parte de medidores de energía eléctrica. En mi época y hace no mucho tiempo atrás, eh, cuando se daban los apuntes, sobre todo en medidores, a veces no se llegaba a dar estos temas, pero como digamos, se daban las cartillas para estudiar, que son las cartillas que incluso ustedes van a tener, que es lo que da la cátedra, que son cartillas y apuntes preparados y seleccionados por el ingeniero Escala. Tienen medidores, pero sobre todo tienen de los viejos medidores, que son los medidores monofásicos o trifásicos, pero medidores a disco. Es decir, son medidores que funcionan bajo el principio de la inducción electromagnética. Entonces se llama generalmente medidores de inducción y tiene un disco. Y ese disco de aluminio, uno lo ve que gira a más velocidad, menos velocidad, conforme son los valores de la potencia y de la energía demandada. Estos equipos no miden potencia, lo que miden potencia son los batímetros, estos equipos lo que miden son energía. Energía activa, primero midiendo energía activa, después otros medidores comenzaron a evolucionar conforme fue avanzando la electrónica e insertándose en el campo de la ingeniería eléctrica, entonces aparecieron medidores electrónicos que tenían la posibilidad de medir más variables, es decir, no tan solo medir energía activa, sino también energía reactiva. Ya en mi época comenzaban a aparecer los primeros medidores electrónicos aquí en Tucumán y después aparecieron los sistemas Smart Grid, es decir, los medidores con la nueva filosofía de redes, que son de redes inteligentes, ¿sí? Entonces hay medidores inteligentes, smart meters, medidores inteligentes, que son medidores en esta nueva concepción o en esto que se viene, en el cual ustedes forman parte de esta mutación de estos bloques de la ingeniería eléctrica, que en su momento eran todo correspondían al Estado, después se implosionó el sistema, se privatizó y aparecieron estos bloques bien marcados, manejados por empresas privadas, en su mayoría, en muy pocas partes de la Argentina todavía se mantiene este sistema público, estatal, casi todo está privatizado, acá en el norte todo privatizado, empresas privadas que se encargan del transporte, empresas privadas que se encargan de la distribución, empresas privadas que se encargan de la generación, pero con asistencia de lo que es la Secretaría de Energía, que ahora ha pasado a ser Ministerio de Energía, ¿sí? Em, entonces, ese cambio de estos bloques, grandes bloques, a este nuevo sistema donde aparecen los conceptos de las microredes eléctricas, de los sistemas distribuidos, de generaciones sincrónicas y generaciones no sincrónicas, de energías renovables, fundamentalmente hidráulica, hidroeléctrica, energía FB, es decir, fotovoltaica, y lo que son toda la parte de parques eólicos, es decir, generación distribuida con una fuerte penetración de energías renovables, de las cuales la que más ha avanzado dentro de las renovables ha sido fotovoltaica y eólica, dependiendo por supuesto de la zona de la Argentina, porque hay zonas donde tengo mejores o peores niveles de irradiancia, entonces hay zonas que son más aptas o menos aptas para la colocación de paneles solares. San Juan, las zonas desérticas estas de San Juan, San Luis, Mendoza, tienen niveles de irradiancia muy buenos. Eh, Hay proyectos, por ejemplo, del Instituto de Energía Eléctrica de San Juan, en la cual tienen, en base a sus estudios, necesitan financiamiento para desarrollar fundamentalmente dentro de lo que sería renovables fotovoltaicas. Aquí hace poco se inauguró en Jujuy, Cauchari, que es toda un sistema de generación fotovoltaica para el lado de Buenos Aires, donde tenemos ráfagas de vientos muy, muy importantes. Se está aprovechando toda esa parte para lo que son colocación de parques eólicos, generación eólica. Entonces, dependiendo de la zona argentina y de las características de climáticas de las diferentes zonas de la Argentina, bueno, se están poniendo diferentes tipos de generaciones a partir de lo que sería energía verde, la energía renovable.
También están avanzando hacia el sur de la Argentina todo lo que son microredes eléctricas, porque no hay tantas líneas eléctricas hacia el sur, porque también la densidad poblacional hacia el sur es baja, disminuye conforme nos vamos hacia el sur de la Argentina. Entonces eso implica que a veces hay que hacer generaciones locales con uno o dos point coupling, es decir, puntos de acoplamiento con nuestra red eléctrica, y a veces no se lo hacen, directamente son microredes. Se llaman microredes porque hay una diferenciación entre micro y mini redes dependiendo de la potencia de instalación generada que tengan esos sistemas, que en definitiva involucra todo lo que es cogeneración, energía hidroeléctrica, energía fundamentalmente fotovoltaica, fundamentalmente paneles solares, perdón, eólica, parques eólicos. eh, y que básicamente llegan hasta un cierto nivel de potencia y abastecen a una demanda local, pero con la posibilidad de, mediante estos point couplings, es decir, estos puntos de acoplamiento, acoplarme con la red y, y bueno, a eso también interviene Camesa, que es esta compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, que administra el sistema entre los diferentes actores del mercado eléctrico mayorista. Y bueno, hay un tema que es indiscutible, que en cualquier caso se tiene que medir. El tema es que hay una mutación de lo que teníamos a lo que vamos a tener. Yo estoy haciendo un curso de microredes eléctricas, que es un curso internacional. Ya voy por el quinto módulo, son 14 módulos. Semana que viene tengo que dar el sexto módulo, se da el sexto módulo. Y justamente algunos porcentajes que por ahí llaman la atención. El 40% se espera que dentro de 10 años, el 40%, sobre todo hacia el sur, esté de lo que es la torta, el parque de la torta de generación, el 40% sea provisto de energía a partir de microredes eléctricas con alta penetración de energías renovables. Es decir, que dentro de las microredes vamos a tener mucha generación eólica y mucha generación fotovoltaica, que es en la curva de crecimiento, vemos que es un crecimiento más acentuado con respecto a las hidroeléctricas. Entonces, que también forma parte de las renovables. Y en algunos lugares cogeneración. Todo el norte, bueno, posiblemente tenga mucho que ver con esto de la cogeneración, es decir, donde vamos a tener aprovechamientos de otros tipos, pero también eléctricos, que va a estar muy vinculado a los ingenios azucareros, por ejemplo, y a la quema de esos tipos y aprovechamiento de los tipos de combustibles, residuos que quedan de la caña, bagazo y todo eso. Em, Así que bueno, independientemente de esa mutación, tenemos que medir energía eléctrica. Entonces, como nuestra red eléctrica está mutando, hay medidores que también están mutando. Entonces, ya de a poco se van a ir reemplazando estos medidores de energía convencionales a disco, que incluso ya en muchos lugares tenemos medidores electrónicos. En los edificios tenemos ya medidores electrónicos, pero ahora se va a cambiar el concepto de consumidores a concepto de prosumidores, es decir, gente que no tan solo consume, sino que también genera, y entonces los medidores van a pasar a ser bidireccionales, y necesitamos también centros de cómputo, centros de comunicación, que se comuniquen con medidores inteligentes, donde a su vez uno pueda tener mediante protocolos y líneas de comunicación y sistemas de comunicación, tecnologías de comunicación, sistemas que a uno le permita, por ejemplo, acceder en forma inmediata a cómo es el consumo que uno está teniendo, hacer los pagos online en forma inmediata, todo el sistema administrativo de gestión y económico se va a agilizar. Bueno, entonces ahora aparece una nueva tecnología de medidores, ahora digo, ya está. De a poco se va a ir incorporando en los diferentes puntos del país, que es la tecnología de medidores inteligentes. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer una diferenciación entre redes eléctricas no inteligentes y las redes eléctricas inteligentes, lo que se conoce en inglés como los Smart Grid. ¿Qué teníamos en las redes eléctricas no inteligentes? Primero, generaciones centralizadas, fundamentalmente termoeléctrica, dependiendo de los lugares, y también generación hidroeléctrica, dependiendo del lugar. Toda la zona de Mendoza, San Juan, por ejemplo, fuertemente generación hidroeléctrica. Todo el norte tucumano, perdón, el norte argentino fundamentalmente tiene generación termoeléctrica, por ejemplo.
Si vamos a Buenos Aires, bueno, tenemos centrales puertos, tenemos la central costanera, que es una de las centrales más grandes del país, en lo que es generación termoeléctrica. Si vamos hacia el sur, es el Chocón, tenemos generación hidroeléctrica. Y tenemos su mapa de generación, pero con generación centralizada. Si vamos a Brasil, que son nuestros vecinos, tienen otro tipo de generación. Generación, por ejemplo, que es más hidroeléctrica que termoeléctrica, pero con generación local, centralizada, con potencias instaladas muy grandes, que de a poco van a ir mutando y están mutando. De hecho, hay algunos consorcios y algunas redes, algunos sistemas como Mayhapper, que son consorcios ya binacionales que están relacionando a Argentina y Brasil. Y bueno, que todo esto se le está dando muchísimo auge, hay muchísimo estudio, incluso tesis de maestría, tesis de doctorados en ingeniería eléctrica respecto de estos temas. Pero lo cierto es que acá en Argentina tenemos generación centralizada. La transmisión, si bien la hacemos en alta tensión para bajar las pérdidas, transmitir potencia con alta tensión, baja corriente y cuadrados R más bajo, disminuyendo las pérdidas, por las distancias que tenemos mucho consumo. ¿Sí? Eh, en cuanto al impacto ambiental, a pesar de que de a poco va creciendo toda esta onda verde de energías renovables y que las microredes eléctricas y las mini redes eléctricas tienen mucho de esta energía renovable, que son sincrónicas o no sincrónicas. eh, Todavía en Argentina, si tomamos todo el país, es poco en comparación de otros países. Y acá tenemos el concepto de usuario como un consumidor de energía. Y además ese usuario solamente tiene información a la energía que consume, tanto, tantos kilovatios hora, como si fuese el único punto importante. Es decir, es un sistema que es robusto, tradicional, pero que tiene sus limitaciones. ¿Qué es lo que se viene y que ya está? Y que cuando ustedes sean profesionales van a estar insertos dentro de esto, es la red del futuro. Más que generación centralizada, generaciones distribuidas, cogeneraciones, es decir, centrales termoeléctricas, centrales hidroeléctricas, pero sumada con la generación de parques eólicos, sumada con la generación provista por los paneles fotovoltaicos, cogeneración, los mismos ingenios que se están conectando a la red pública de distribución y están generando energía. La idea es que estos transportes tengan bajas pérdidas de transporte. También se habla de un sistema paralelo, que es el sistema justamente para alivianar el sistema de alterna, trabajar con los sistemas de continuo, donde va básicamente casas de estiristores, donde fundamentalmente lo que se hace es rectificar esta alterna en continua, transmitir en continuo. Eso tiene una ventaja fundamental, la transmisión en continuo. ¿Por qué? Porque bajo considerablemente las pérdidas, porque aprovecho toda la sección del conductor. No tengo el efecto pelicular, skin, que tengo en la transmisión en alterna, donde eso me acrecienta las pérdidas. Em, y después tengo el sistema de ondulación, transmisión en continua y ondulación, que tiene como común las dos redes eléctricas, que los costos son proporcionales a las longitudes de las líneas. En alterna no tengo los, los costos de los equipos que necesito para hacer rectificación en el extremo de línea ondulación, lo que se llama mediante inverter, inversores, onduladores. Transformar continuo en alterna y la alterna lo más pura posible, cosa que por Fourier no tenga tantos armónicos. Entonces ahí yo tengo dos costos en el principio de la línea y en el final de la línea que los tengo que contemplar, pero después tengo un crecimiento lineal debido a que las líneas, los costos aumentan conforme aumenta la longitud. Bueno, ese concepto de costo los tengo que tener. Entonces, eso también ya es una realidad. Tenemos líneas de continua que eh, van trabajando en forma paralela a la línea de alterno y me permite aliviar el sistema, el transporte en alterno. Pero la idea es que lo que se viene a futuro, bajar las pérdidas en transporte. Desde el punto de vista de impacto ambiental, alto uso de energías renovables, estas energías verdes que les recién mencionabas, y el cambio de concepto de que el usuario ya no va a ser un consumidor, sino que pasa a ser un prosumidor. Es decir, que no tan solo consume, sino que también genera. Por supuesto que para eso tengo que poner más bien todo lo que sería
la parte de grandes usuarios, la parte comercial, posiblemente son los que van a utilizar todos estos sistemas de energía renovable, fundamentalmente muchos de ellos fotovoltaicas, que se lo van a poner en los techos de los negocios, de las industrias, de los grandes centros comerciales. En Buenos Aires incluso hay mucha, ya desde hace un tiempo atrás, poner en los techos de los colegios, por ejemplo, el Otto Kraus, que es el colegio técnico alemán. Estuve ahí hace unos años atrás y ya estaban trabajando en eso. Em, entonces, de alguna manera, se van a cambiar los medidores, se van a poner medidores que no tan solo pongan la energía que consumen, sino que la energía que generan. En la zona de Santa Fe, por ejemplo, hay consorcios que se están haciendo, donde incluso hay mucha gente que voluntariamente ofrece sus residencias para que se pongan estos tipos de energía, pero no tienen un beneficio propio, sino que como consecuencia de ello, por ejemplo, en la zona de Armstrong, pasa eso, donde no van a tener un beneficio directamente como una disminución en su tarifa porque ahí, a ver, ahí se va a tomar el neto. Yo consumo tanta energía, genero tanta energía, lo que a mí me deberías cobrar es el neto. Bueno, hay gente que directamente dijo, no, yo te pongo mis casas, mis instalaciones, las cedo a las cooperadoras de energía, eh, a las que están en relación con las distribuidoras, y, y yo no quiero nada, ningún tipo de beneficio. Yo seguiré pagando lo que consumo de energía, pero a cambio eso va a permitir que ese dinero permita reinvertirse para comprar más equipos y más tecnología y aumente la penetración de energías renovables. Entonces, sobre este sistema robusto lo que se está haciendo es penetrar muchas energías renovables. Entonces, esa torta de generación cada vez sea más verde, más de energía renovable. Entonces, acá lo que se viene es que todos vamos a consumir, pero vamos a generar al mismo tiempo. Entonces no vamos a ser consumidores, vamos a ser prosumidores. Y lo que se viene también en esto que es redes inteligentes, vamos a tener acceso a la información. Prácticamente podremos incluso ver las curvas de carga, que antes con un medidor a disco, olvídate, imposible. De hecho, que ya para la distribuidora es un problema acceder a esos lugares. Entonces, los equipos no inteligentes, nuestros medidores a discos de inducción, que pueden ser monofásicos o trifásicos, ya vamos a ver, trabajan bajo el principio de la inducción electromagnética, es decir, hay un imán, un electroimán, el disco gira, se inducen tensiones, se cierran corrientes, hay cuplas motoras, hay cuplas antagónicas y hay cuplas que algunas son proporcionales a una variable y otras cuplas que son proporcionales a otra variable. Ya lo vamos a ver cuando veamos medidores de inducción. Medidores de electrónico, es redundante lo que está en paréntesis, es de estado sólido, la electrónica es de estado sólido, desde el primer componente que es un diodo hasta todos los circuitos integrados que tienen ahora estos equipos. Esto ya había en mi época, por ejemplo. Y ahora lo que no había, que se sumó, son los smart meter, que son de estado sólido, pero con un sistema de telegestión. Es decir, yo puedo tener comunicación desde mediante estos sistemas inteligentes con una especie de, digamos, de casilla central donde llega toda la información y que tiene contacto directo con la distribuidora y la distribuidora puede estar haciendo todos los tipos de monitoreo, además de hacer otros tipos de mediciones que hacían estos dos medidores. Entonces para que vayan teniendo una idea de cómo son los medidores. En esto que son medición de energía y en estos sistemas inteligentes de Smart Grid, eh, eh, básicamente tienen lo que sería ya comunicación bidireccional. Básicamente hay dos estrategias. Una estrategia tiene que ver con diferentes tipos de tecnologías, que son la GSM, la GPRS. La GPRS es lo que se conoce como datos móviles, ¿sí? El sistema 3G, que es un sistema costoso, que hay costoso porque incluso necesita la implementación de antenas, etcétera, etcétera. El sistema PLC, por ejemplo, que es un sistema muy, muy conocido, donde PLC no es el acrónimo de controlador lógico programable, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para reemplazar la, la, este, todos los sistemas, por ejemplo, de arranque a tensión reducida de los motores. No,
en esta tecnología que es de comunicación, PLC significa Power Line Communication, es decir, líneas de comunicación de potencia. Tienen algunas limitaciones, por ejemplo, en la transmisión que puedo tener, pero son de los sistemas más utilizados. Entonces, las transferencias de datos, GPR, datos móviles, donde eso se cobra por volumen de información, tantos kilobytes o tantos megabytes, y no se cobra por el tiempo de comunicación. Una segunda estrategia tiene que ver con la gestión concentrada en dispositivos. Es decir, acá aparece el concepto de concentradores, ¿sí? Esta especie de red, no de redes, sino de equipos centrales, como centrales de comunicación, si se quieren, estos serían los concentradores, que tienen comunicación con los Smart Grid, es decir, con los medidores inteligentes que van puestos en los diferentes locales o en los diferentes usuarios y que se comunican directamente con ese concentrador. Eh, eh, Básicamente estos sistemas son de cortos alcances, necesitan, por ejemplo, los sistemas de Power Line Communication, también con redes inalámbricas como Wi-Fi, RF, que sería radiofrecuencia, y después el concentrador al que llega la información de los Smart Meter se comunican con las centrales de las distribuidoras mediante tecnologías de largos alcances, como pueden ser las tecnologías TCP/IP, GPRS, etc. Esto es simplemente para que tengan una idea, no para que se vuelvan especialistas en comunicación, simplemente para que tengan una idea de lo que hay y cómo esto ya ha mutado, y fíjense en que hay una carga informática, no tan solo ya electrónica, sino informática dentro de lo que son algo nuestro, redes eléctricas, y nuestras redes eléctricas, ya con todo lo que vimos en la parte eléctrica, es como que es la base, y ahora hay que estudiar todo esto que quizás a nosotros o no nos sea muy simpático o no lo manejemos bien, pero nos obliga a estudiar y a abrir la cabeza e incluso estudiar cosas que tienen que ver con otras ingenierías u otros aspectos, ¿no? Em, Dentro de lo que sería la estrategia 2, hablemos un poquito de lo que son el Power Line Communication, el sistema de tecnología PLC o la tecnología Power Line Modem, cuyo acrónimo es PLM. Eh, los datos que se pueden transferir son en una banda estrecha, estamos hablando hasta 100 kilobytes por segundo, o en banda ancha, que estamos hablando por encima de un megabyte por segundo, ¿sí? Y utilizamos, y eso tiene una gran ventaja, que utilizamos las mismas redes eléctricas. Por ejemplo, hay una tecnología que se llama Frequency Shift Caging, es decir, FSK, que es una técnica de modulación. Ustedes habrán escuchado en las radios que hablan de amplitud modulada y de frecuencia modulada. ¿Qué es la diferencia amplitud modulada? Bueno, si ustedes ven las ondas, en la amplitud modulada la amplitud es variable. Yo voy modulando amplitud de una señal eléctrica, por supuesto analizada en el dominio del tiempo, temporal. Y cuando decimos frecuencia modulada, significa que esas ondas se hacen cada vez más juntitas, más separadas, más juntitas, más separadas. Entonces se transmite información desde las redes, de las antenas de radio que había antes, se transmitían señales AM y FM, y ustedes cuando tenían la radio, o el papá tenía la radio, o el abuelo tenía la radio, lo que hacía era mover unas perillitas, entonces por ahí a veces internamente hay unas placas metálicas que se movían, y decía, la radio está sintonizando con esa señal. ¿Qué significa que está sintonizando? Básicamente que estoy variando inductancias o capacidades, lo más sencillo era que varíen capacidades de forma tal que resuene y la radio funcione cuando tomaba o resonaba a una cierta frecuencia de la señal, que eran invisibles, pero nosotros estábamos sumergidos en esas señales. A veces esas señales eléctricas perdían potencia y nosotros no podíamos, con nuestro receptor de nuestra radio, poder captar esas señales. Pero a veces nos movíamos, o el abuelo se movía y captaba, ¿sí? Y tenía dos sistemas, el AM y el FM. Bueno, algo parecido pasa esto. Por las mismas redes eléctricas que tengo transmisión de tensiones, corrientes y potencia, no, porque ustedes saben que potencia trabajan a doble frecuencia, pero tensiones y corrientes que trabajan a frecuencias industriales, supongamos acá en Argentina o en Europa, a 50 Hz, con el sistema de tecnología FSK
se transmiten señales de comunicación, es decir, en alta frecuencia, pero tiene la posibilidad de manejarse dos señales diferentes, una frecuencia F1 y una frecuencia F2. ¿Qué señales se transmiten? Señales con amplitudes que son miserables, estamos hablando de 100 milivoltios de amplitud, pero con dos saltos de frecuencias distintos. Entonces esos dos saltos de frecuencia después se traducen en ceros lógicos y unos lógicos, que luego después eso se captura y esa transmisión de 1 y 0 después me indica algo. Entonces, pero aprovechamos las mismas redes eléctricas, no necesitamos una red adicional de comunicación. Ventaja del sistema FSK. Así, rápida, voy a decir muy por arriba, para tener una idea. Este es el concentrador, ¿sí? El concentrador de datos, Data Concentrator, es decir, el concentrador de datos, Smart Meter, es decir, en cada una de mis casitas, de mis escuelas, de mi shopping, de mis lugares comerciales, eh, yo tengo puestos mis medidores inteligentes que se van a comunicar mediante un sistema, por ejemplo PLC, con el concentrador, y a su vez habrá información de todos estos sistemas con el concentrador de datos mediante el sistema GPSR, ¿sí? Que son una de las tecnologías de comunicación que recién mencionamos. ¿Cuáles son las diferencias entre los medidores electromecánicos o electrónicos que antes había con los sistemas Smart Meter? Es decir, con los sistemas de redes inteligentes que de a poco se está haciendo. Em, em, Me está llegando un mensaje de que no pueden grabar la asistencia. Eh, no te preocupes, Raúl, la voy a habilitar cuando termine la clase, la voy a habilitar ahí 30 minutos para que puedas grabar la asistencia, ¿sí? A las 9, 9 y cuarto, la habilito para que tengas 30 minutos más para habilitarla. Eh, ¿Qué es lo que le estaba diciendo? La comparación, hagamos una comparativa entre los medidores electromecánicos a disco o electrónicos con los medidores Smart Grid. ¿Qué pasa con la lectura de los medidores? Por ejemplo, una de las variables a analizar. Eh, Costoso el tema de la recolección de datos. Hay demoras a veces en la facturación. Hay inconsistencia en los datos porque a veces no es legible la lectura y el lecturero, que es una persona que lo contrata a la empresa para que tome lectura, a veces la toma mal o cruza los datos, bueno, origina problemas incluso desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista administrativo. Muchas veces cuando quieren acceder a los diferentes condominios o edificios o country, está cerrado, no pueden acceder, o no está el empleado de limpieza, o acceden pero está con candado el gabinete y no está la llave y tienen que volver otro día, y etcétera, etcétera. Eh, a veces las distancias también impiden poder acceder muchas veces a estos tipos de lecturas. Mientras que acá con los Smart Meter tiene como ventaja que la lectura se hace en forma centralizada, es decir, hay una transmisión permanente de datos. Eso se hace cada cierto tiempo, que se lo puede setear en minutos, 15 minutos, incluso en algunos casos se lo puede setear que se mande permanentemente información cada hora. Se puede hacer los cierres de facturación el mismo día, eso mejora la gestión desde el punto de vista administrativo y económico en las mismas empresas distribuidoras. Eh, eh, los entornos urbanos son con onda portadora, es decir, con este sistema Power Line Communication, eh, y se utiliza el sistema de datos móviles que vendría a ser lo equivalente al GPRS para lo que serían entornos rurales y subestaciones. En cuanto a las consultas remotas del estado de suministro, imposible hacerlo en forma a distancia mediante estos equipos, solamente se lo puede hacer mediante los Smart Meter que recopilan periódicamente la información. A veces cuando se quiere bajar la concentración de datos, lo que se hace es setear para que trabajen a 1 hora y no a un cuarto, lo cual significa que se baja la concentración de los datos a un 25%, es decir, a un cuarto. Porque si nosotros multiplicamos por 4, 15 minutos, tenemos 60 minutos que 1 hora. Si nosotros pasamos a recopilar información por hora,
bajamos a un cuarto la concentración de datos. Y eso es una técnica que a veces se utiliza. Estos pueden medir, en el mejor de los casos, si el medidor es electrónico a disco, solamente mide energía activa. Si el medidor es electrónico, tenía en su momento la gran ventaja con respecto a estos otros que medían potencia activa y reactiva, y al tener potencia activa y reactiva pueden sacar la tangente phi del sistema, que es un parámetro muy importante para la distribuidora, e indirectamente sacar el coseno phi y saber si necesitan esa casa compensación o no compensación de potencia reactiva para adecuarme al valor de factor de potencia que yo necesito. Y hay toda una teoría que tiene que ver con el transporte, los generadores eléctricos y la curva de capabilidad de los generadores eléctricos relacionados a los valores de factor de potencia, que no es caprichoso. Hay una razón técnica por la cual la distribuidora necesita ese 0,92, 0,94. ¿Cuál es la comparativa con los smart meters? Es decir, con los equipos electrónicos inteligentes que realizan las lecturas de energía activa, reactiva y aparente, ¿sí? La comunicación bidireccional no poseen estos tipos de medidores, miden en un solo sentido, miden lo que se está consumiendo. A los que es de inducción, solamente a energía activa, los otros miden activa y reactiva, pero en una sola dirección. Acá se puede hacer un sistema de recibir información y enviar información mediante los comandos que hay en ciertos terminales. Registro de tensiones, corriente, energía demandada, olvídense, no se lo puede hacer. Acá sí se puede hacer un registro porque se está tomando información cada 15 minutos, cada una hora, entonces se puede no tan solo eh, sacar los valores cada ese intervalo de tiempo, sino después con todos los valores hacer una integración y incluso obtener gráficos en términos temporales, instantáneos, y saber la calidad y las características que tienen esas instalaciones. Sí, sabe meter un poco. Ya le vamos a decir que después nos dé algunos comentarios. Sí, Eh, Registros de interrupciones, corte de suministros, no poseen. Es decir, hoy en día digo, desde hace rato, en la distribuidora se manejan dos índices. No me voy a meter en ese tema porque es ya un campo de distribución y no un campo de medidas eléctricas, pero básicamente las distribuidoras en el país, que si bien las políticas de las distribuidoras son distintas y las normativas a veces difieren, pero básicamente en general se toman dos índices. Uno de ellos tiene que ver con un índice que toma o aglutina la información de las interrupciones que tuvo en el suministro, y son indicadores de calidad para la distribuidora, que le dan información a la distribuidora a ver en qué posición está la distribuidora, porque lo que uno tiene que como empresa hacer es permitir un servicio continuo de energía ininterrumpido. Si tengo muchas interrupciones, también está hablando de que como calidad de suministro de esa empresa distribuidora no es buena. Entonces, es un indicador que se evalúa y se estudia, que evalúa, digamos, la gente de ingeniería, la gente de planificación de redes de distribución. Acá yo no puedo registrar si tuve esos cortes de suministros, cuántos cortes tuve en el mes, cuántos cortes tuve en el año, si tengo estos tipos de medidores. Con esto sí, puedo registrar el día, la hora, cuánto tiempo duró la interrupción, en cuánto tiempo se hizo el suministro. Es decir, en forma inmediata, es prácticamente instantánea la información. Por lo tanto, es una gran ventaja para una empresa tener estos tipos de medidores. Conexión y desconexión de suministro. En los viejos medidores, que incluso algunos son actuales como los electrónicos, debe ir forzosamente el operario. Las conexiones y desconexiones las tienen que hacer manualmente ante los cortes de suministro. Acá, para hacer los cortes de suministro, acá no. Acá el corte y la reconexión del suministro se hace prácticamente en forma centralizada, todo mediante sistemas de telemedición y teleactuación, si se quiere, simplemente actuando sobre un comando desde la misma distribuidora o del mismo sector de la distribuidora. Las gestiones al ser online y al tener
no consumidor, sino prosumidor información, puede hacer el reclamo, los reclamos llegan de manera instantánea, los tiempos administrativos se acortan e incluso rápidamente se puede hacer mediante teleruptor, una especie de teleruptor, hacer estas reposiciones sin que tenga que ir el personal de DET, abrir el candado, encontrar el candado, que le abran la puerta, levantar la llave, etcétera, etcétera. Reponer el medidor si es que lo han sacado, etcétera, etcétera. Elementos antifraude y reporte de eventos no poseen. Aquí reportan absolutamente todo. Operaciones con medidor prepago no admiten. Estos sí pueden trabajar bajo la modalidad prepaga y pospaga. Tienen ventajas sobre el tema de tarifas y también tienen detección sobre lo que sería de exceso de demanda, ¿sí? En este caso, el sistema registra las demandas máximas en diferentes bandas horarias, que eso impacta en la facturación del servicio. Todo este tipo de posibilidades no posee un medidor electromecánico o electrónico. Eso es un pantallazo general para que sepan qué es lo que hay, dónde estamos parados y qué es lo que se viene. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? Que todavía sigue existiendo los medidores de inducción. Muchas veces los medidores monofásicos de a poco van siendo reemplazados por medidores electrónicos. Todavía no hay tantos medidores inteligentes. De a poco esa tecnología va avanzando. Pero, por ejemplo, si son instalaciones trifásicas, un edificio, por ejemplo, un comercio, un shopping, un local comercial, un taller, donde piden factibilidad de potencia en base al cálculo de lo que ellos entienden que necesitarán de potencia y eso se encuadra en un sector tarifario, eh, los medidores trifásicos siguen siendo medidores electrónicos. Entonces, perdón, los medidores trifásicos siguen siendo medidores de inducción, medidores a disco. ¿Qué son estos tipos de medidores que están aquí? Es decir, de a poco se van reemplazando los medidores monofásicos por medidores electrónicos. En algún momento se reemplazarán por medidores inteligentes, pero lo cierto es que todavía tenemos medidores de inducción o los medidores de inducción sobreviven en el campo trifásico. ¿Sí? Cuando es la demanda, es trifásica. Cuando la potencia que yo necesito es tal que amerita una instalación trifásica, incluso tener factibilidad de potencia trifásica, un sistema trifásico a veces hace que los costos sean menores si yo tuviese todo monofásico. A veces, quizás por la potencia que yo tengo, amerita que pase un sistema trifásico y eso me baja los costos. Pero a veces paso un sistema trifásico y no me sirve mucho, porque quizás simplemente sea una casa muy grande, con mucha demanda, con muchos aire acondicionado y quizás no es tan útil como si estuviese un taller o como si tuviese algo por el estilo. Em, Acá no me voy a explayar mucho, no porque no estén hechas las diapositivas, como verán hay 51 y todavía me falta, entonces este tema es largo y vamos a hablar mucho. Les recuerdo y les comento que es la primera vez en casi, por lo menos más de 15 años de historia de la cátedra, que llegamos a este tema. Así que ustedes son los primeros en llegar a este tema. Este tema no se da y que no me hagan, que me desmientan los muchachos que están recursando. No se daba ni en la teoría ni se daba mucho menos en la práctica. Es un tema extenso, es un tema pesado, es un tema de examen final, eh, pero, pero por suerte, este año, eh, como quizás no hubo práctica de laboratorio, estamos avanzando a paso agigantado en la teoría. Y bueno, a ver, yo me conformaba con llegar a la clase 40, hoy creo que es la clase 42, 43, o sea que estamos más que bien, se ha dado teoría, práctica, práctico evaluativo. Sí. Yo creo que ustedes, ya con lo que vimos, ya han alcanzado a los chicos del año pasado y con esto lo están superando. Incluso más, soy un poco más ambicioso, quiero llegar al tema 11.
que calidad de energía hoy chicos los tienen que ver. Eso es un tema que ya lo tienen que ver, porque medidores de calidad de energía ya se ha hecho casi común para cualquier empresa tener un equipo medidor de calidad de energía, para cualquier laboratorio, incluso para su vida profesional. El tema son los costos que son muy altos, pero, pero si trabaja en alguna empresa le puede tocar tener que trabajar con todo esto, entonces, bueno, hay que dar esto. No voy a avanzar Ahí mucho. en eso, ahí, profe, disculpe, ahora Marcelino, Sí, sí, sí. ahí con eso registra o sea, la calidad de servicio de la distribuidora, ¿verdad? Bueno, si lo ves desde el punto de vista de la distribuidora, sí, pero también te sirve, por ejemplo, para medición en los motores, para ver, por ejemplo, a ver si es en el campo ya industrial o en el campo de automatización, donde hoy en día ya casi todas las máquinas asincrónicas que son rígidas desde el punto de vista de la velocidad, no tienen las bondades de la máquina de corriente continua. Máquina de corriente continua, motores y generadores lo tienen que ver en máquinas eléctricas 1, pero la gran ventaja de los motores de corriente continua es que son motores donde yo fácilmente puedo variar la velocidad. Esa es la gran ventaja que tiene. Y era una regulación muy noble, muy buena, muy controlada. Y en cambio los motores asincrónicos eran motores que no se podía variar la velocidad a gusto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para modificar la velocidad tenía que variar o la frecuencia eléctrica, o tenía que variar los pares de polos, o tenía que variar el deslizamiento de una máquina. No me quiero meter mucho porque esto es máquina eléctrica 2 y ustedes de esto no saben nada, pero podía actuar sobre esas tres variables. Los variadores de velocidad, los motores, por ejemplo, para variar la S se utilizaba una cascada de máquinas, después eso se cambió por los famosos motores Schrage, que son motores eh, colector con escobillas, donde uno puede hacer un desplazamiento beta de las escobillas y con eso permitían tener un control de deslizamiento. Después, para lo que era par de polos, se utilizaban los famosos motores Dallander. Los viejos sistemas de aire acondicionado venían con motores Dallander, es decir, hacer un salto, duplicar o dividir la cantidad de polos. Eso me permitía tener saltos por 2 de la velocidad. Y después apareció la electrónica, los variadores de velocidad, donde uno podía modificar la frecuencia eléctrica. Es decir, hacerle creer al motor que la frecuencia que le está llegando no es la frecuencia de la red que se mantiene fija, constante la distribución, que es 50 ciclos, sino que hacer cambiar la frecuencia. Para eso se necesita variadores y hay básicamente dos controles, un control escalar y existe un control vectorial. El control vectorial prácticamente transforma esa máquina de alterna en una máquina de corriente continua. Bueno, respondiendo a tu pregunta, gratis no sale poner un variador de velocidad. Hay muchísima armónica que va hacia la red, producto de haber puesto entre la red y el motor un equipo electrónico que es un variador de velocidad, Marcelino. Entonces, por ejemplo, qué se puede hacer? Poner estos analizadores de calidad de energía entre la red y el variador y ver qué está pasando con los parámetros del motor. ¿Qué corriente, se ha distorsionado o no se ha distorsionado esa corriente? Y bueno, al ver, como yo le dije, la electrónica total y absolutamente es alineal. Si es alineal, hay distorsiones en las corrientes. Y es una de las causas de inyección armónica hacia la red, que muchas veces no se filtra. Entonces, ver qué tipo de energía, ver cuántos armónicos tengo, etcétera, etcétera, se lo hace con los instrumentos estos medidores de calidad de energía. De lo que es línea Fluke hay 3 modelos. El RS434, que por ejemplo lo tiene la gente de medidas eléctricas de la Universidad Nacional de Tucumán. Nosotros tenemos la versión superior, que es el RS435, y sé que en el Instituto Técnico compraron la última versión mejorada, que es el RS437. ¿Sí? Y con el 435 nosotros tenemos para medir hasta la 50ª armónica. Obviamente que ustedes saben que conforme se aumenta la cantidad de armónicos,
disminuye la amplitud, entonces comienza a ser menos significativo en el espectro de frecuencia. Como son menos significativas esas frecuencias, impactan menos, inciden menos, las amplitudes son más chicas, no, en lo que es el cálculo de señal poliarmónica prácticamente no produce, pero las primeras sí son significativas. Y son horribles las ondas de corriente, muchísima armónica. Bueno, son cosas que a ustedes lamentablemente en el laboratorio, en ingeniería, no les muestran, no le hacen ver. Yo hasta estos prácticos le hago a los de mecánica, que al mecánico no le sirve, como, como le sirve al eléctrico. Y al mecánico, ¿por qué le interesa? Porque las bombas de ellos lo mueven motores y los motores lo mueven los variadores de velocidad. Y también hay todo un sistema y un protocolo de comunicación. Las bombas de pozo del bracho, por ejemplo, a ver, el mecánico ve las bombas, ve las curvas de caudal, ve todo eso, las curvas de carga que tienen desde el punto de vista mecánico, pero quienes le accionan las bombas son motores, quienes accionan los motores son variadores de velocidad. Y eso, por ejemplo, tiene impacto en la salinidad o no salinidad que tenga el agua de pozo que esté tomando esa bomba. Y eso impacta y tiene que haber comunicación y tiene que haber mediciones de presiones, caudales, etcétera, etcétera, que me permita regular el variador. Entonces a veces también fallan los protocolos de comunicación. Bueno, o sea, fíjense en la importancia que tienen y también la importancia de medir qué tengo a la salida o qué tengo a la entrada y qué pasa con la energía que estoy tomando. Entonces ahí importa tener estos equipos. Entonces, bueno, es un tema que hay que darlo. Es un tema le pongo algunos ejemplos por poner algunos, pero hay miles de ejemplos. Entonces, es un tema necesario. A ver, esto lo van a ver dependiendo de dónde trabajen, qué es lo que hagan o no. Yo le tengo que explicar desde el punto de vista de medidas eléctricas el equipo, por lo menos para que sepan que existe. Hoy en día, ya de hace rato que están, entonces no se puede seguir enseñando con un programa desactualizado, hay que actualizarlo. Bueno, punto aparte. Básicamente, estos instrumentos a disco que estamos estudiando son instrumentos destinados a medir energía eléctrica y lo que básicamente hacen una integración de potencia en un cierto intervalo de tiempo. Como tiene un disco, que es ese disco de aluminio que ustedes vieron en la fotografía, gira a una cierta velocidad angular y esa velocidad angular va a ser proporcional a la potencia eléctrica, porque básicamente la energía eléctrica, ¿qué es? Potencia por tiempo, ¿sí? Entonces, la velocidad de ese disco, la velocidad de ese rotor, de giro de ese rotor, va a depender fundamentalmente de la potencia eléctrica activa batada y por ende de la energía eléctrica activa batada que se tome, que se esté tomando, digamos, de la red y que es lo que me está midiendo el equipo. Vamos a utilizar, y acá quizás confundo un poco, porque por ahí en física 1, que es física mecánica, ustedes vieron la velocidad angular, o sea, no la velocidad, sino el desplazamiento angular lo vieron como tita. Bueno, acá hagamos el ejercicio mental de pensarlo a tita no como un desplazamiento angular, sino como velocidad, que sería el desplazamiento angular por unidad de tiempo. Y esa velocidad angular de giro del rotor, los RPM, las vueltas que tenga ese motor, ese número de vueltas va a ser proporcional a P, que sería nuestra primera conclusión. Entonces esa velocidad podemos decir que es el número de vueltas n por unidad de tiempo. Tita igual a n por delta t. Despejamos n, nos queda tita por delta t. Como tita es proporcional a p, entonces podemos decir que n igual a p por delta t. Es una demostración sumamente sencilla para decir que la velocidad del disco, entonces, el número de vueltas que tenga el disco, la velocidad angular que tenga el disco, es directamente proporcional no tan solo a la potencia, sino es proporcional a la energía eléctrica. Y esa energía generalmente se mide en, no siempre se mide no se mide en vatios hora, porque generalmente las potencias están en el orden de los kilovatios hora, entonces se mide con el múltiplo que sería kilowatt hora. O sea que la primera condición que tienen estos medidores es que la velocidad angular entonces del rotor, una máquina, un equipo sin error, lo consideremos así por ahora,
debe ser en todo momento proporcional a la potencia de carga. O sea, si es proporcional a la energía, esa velocidad es proporcional a la potencia de demanda, de carga que me está tomando esa casita, ese edificio, ese negocio, ese almacén, ese súper, ese shopping, lo que fuere. Es decir, desde el punto de vista residencial o comercial, esa demanda, esa carga, esa instalación viene a ser una carga y demanda una cierta potencia y el disco gira a una cierta velocidad proporcional a esa potencia, por ende proporcional a esa energía. Cuando vimos en la primera parte del año batímetros o sistemas batimétricos, que básicamente decíamos teníamos dos bobinas, nosotros veíamos que había una cupla motora y esa cupla motora era proporcional a la potencia. Aquí pasa exactamente lo mismo, hay una cupla motora que será proporcional a la potencia. Y como esa potencia es proporcional al giro, a la velocidad de giro de la máquina, n vueltas por unidad de tiempo, velocidad angular, bueno, podemos decir como conclusión 3 que la cupla motora en un medidor en todo momento es proporcional a esa potencia de carga y va a ser directamente proporcional o va a estar en relación directa con esa velocidad angular, con esa velocidad de giro por unidad de tiempo. Así como hay una cupla motora, hay una cupla de frenado. Si yo lo dejo, si ese equipo de inducción, ese equipo a disco no tuviese una cupla de frenado, la cupla motora, que va a ser proporcional a la potencia demandada, y bueno, va a hacer que si esa potencia crece, la cupla siempre va a ser grande o siempre va a estar en crecimiento, por lo tanto, la velocidad va a ir aumentando, 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 aumentando. Tiene que haber una cupla motora, perdón, una cupla antagónica, una cupla de frenado, que se oponga a la cupla motora, que en algún momento cuando gire el disco iguale la cupla de frenado, iguale la cupla motora, de forma tal que quede girando a una velocidad angular constante, a un tita constante, a una n por unidad de tiempo constante. Entonces, cuanto más velocidad toma el disco, como tiene una especie de imán en el cual cortado, ranurado, en el cual por dentro gira el disco, se van a inducir más tensiones, habrá mayor corrientes parásitas que se van a cerrar sobre la superficie del disco, habrá una cupla de frenado mayor. O sea, a mayor velocidad angular del disco, número de vuelta por unidad de tiempo, mayor cupla de frenado. Y eso lo podemos ver en este gráfico. Vemos que nosotros conforme vamos aumentando la velocidad, tenemos cada vez mayores cuplas motoras. ¿Sí? Entonces, las cuplas de frenados crecen con la velocidad. Las cuplas motoras van a crecer con la potencia. A mayor potencia eléctrica demandada, a mayor energía eléctrica activa demandada por esa casita, por esa instalación comercial o residencial, más cupla motora, más velocidad del disco. Conforme crece la velocidad del disco, automáticamente crece la cupla de frenado, tratando de igualar a la cupla motor. Y llega un momento que la puede igualar y queda girando a una velocidad constante. Entonces, una cupla, la motora, depende de la potencia demandada, de la energía activa demandada, y la cupla de frenado va a depender de la velocidad de ese disco de inducción. A mayor velocidad, mayor cupla de frenado. ¿Se entendió? Bueno, son las 21:06. Cortamos aquí. Y la clase que viene seguimos con, bueno, ya nos vamos a meter en terrenos pantanosos, que son todo esto con diagramas fasoriales y demás, y todas estas demostraciones, y bueno, es bastante extenso. Ya no tengo tiempo para dar eso, así que lo vemos después. En líneas generales, ¿se entendió? Entonces quedamos en la diapositiva número 14. Yo ya les paso para que vayan leyendo ahora. Y bueno, ya continuamos el día martes y jueves, vamos a seguir con esto. Y posiblemente de la semana que viene a la otra vamos a seguir con esto. Esto nos va a llevar, completar esto, 4 o 5 clases, es un tema largo, medidores.